Buenas Adelante, noches, Abraham. buenas noches todos, Dios les bendiga. Hoy la tema es si sientes miedo. Y bien curiosamente, ahorita yo me siento como si tengo un poco miedo, siento un poco nervioso, no sé por qué. Y normalmente no estoy nervioso ni tengo nada de miedo, pero hoy no sé por qué siento un poco nervioso, no sé por la tema. Eh, entonces, el miedo a veces tiene muchas formas de venir el miedo y Y el miedo causa diferentes problemas o diferentes situaciones. El miedo está en todo. Puedes tener miedo de perder a algo, puedes tener miedo de perder a alguien, um, puedes tener miedo de nomás de perder. Si estás en un juego o en perder en vida, algunos tienen miedo de la oscuridad, otros tienen miedo del doctor porque quizás el doctor va a encontrar algo. Dice, no, yo no quiero el doctor porque tengo miedo de que encuentre algo. Entonces, hay muchas razones por tener miedo. Yo antes, cuando era niño, yo le tenía miedo a, a las monas, las muñecas. Y no sé por qué, yo creo que tuve un sueño una vez que me estaba correteando una muñeca de mi hermana y me levanté el siguiente día y tenía un miedo y no, yo traté no de darle que ella se dé cuenta porque yo sabía que me iba a molestar con eso. Y cuando se dio cuenta, dice, hey, ese guy tiene miedo de mi muñeca. Me la ponía así en la cara y yo corría. No sé por qué tenía un miedo a las muñecas. Hasta que un día dije, man, ya me tiene una semana que me está molestando con esta muñeca. Y tenía que, como dice, pararme frente de ella y agarré la muñeca y la aventé y ya de ese tiempo ya no tenía miedo a las muñecas. Y ella se enojó, fue llorando a mi mamá y dice, Abraham, me rompió mi muñeca y mamá, ¿qué tanto? Entonces, el miedo viene por a veces falta de conocimiento, falta de ¿cómo se dice?, de verlo el futuro. Um, entonces, hay miedo en todo, pero no podemos dejar que el miedo los paralice a nosotros. Tenemos que seguir. Entonces, um, la Biblia dice, habla del miedo. No sé si ustedes han escuchado que la Biblia dice, no temas, 365 veces en la Biblia para que a una cosa diferente cada año, o cada día, perdón. Cada día hay una diferente situación porque dice, no temas por esto, no temas por eso otro. Pero la verdad, no es así. La Biblia dice más dice 500 times, 500 veces en la Biblia que no temas, no temas, no tengas miedo. Entonces, eh, pero también una de las cosas más importantes es que teme a Dios por esta razón, teme a Dios por esta otra razón, teme a Dios porque esto va a pasar, ¿no? Y mucha gente no habla así del temor, de tener miedo a Dios. Entonces, nosotros tenemos miedo a muchas cosas, ya sé que yo conozco gente que tiene miedo a las ranas, ven una rana y se van corriendo, gritan como si alguien la está matando. Yo creo que Pastor Antelmo tenía miedo a las ranas hasta que salió con una rana así grande que agarró. Y dije, wow. Y mucha gente tiene temor de cualquier cosa, arañas, y sabe tanto. En la Biblia hay una historia no sé si todos lo saben, pero que se llama de Gideon, que era un hombre, era un soldado, un general, que Dios levantó para salvar a la nación de Israel. Se puede encontrar la historia de él en el libro de Jueces, capítulos 6 a 8, en lo que habla que el otro tribu se llama los Midianites, estaban ahí robándose todas las cosas de ellos, y Dios los levantó porque pues, dejó que ellos le quiten sus cosas porque empezaron a adorar a unos dioses falsos y se separaron de la conexión de Dios. Entonces, después Dios levantó a Gideon
y Gideon le mató 33,000 personas, soldados. Y la gente estaba diciendo, wow, ahora sí podemos pelear contra ellos. Pero Dios sabía que si ellos iban a la guerra y ganaban, la gloria iba a ser de Israel y no de él. Entonces Dios dijo, no, sorry guys, voy a tener que, bajarlos a ustedes. Lo bajó hasta 22,000 y después hasta 10,000, después hasta 300. Y dije, wow, hasta de 33,000 a 300. Seguramente ese hombre tenía un miedo, pero Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a ganar este otro tribu con esta nación de los Midianites con 300 personas? Entonces, ese hombre sí tenía razón por tener miedo. Iba a ir a la guerra y lo iban a matar todos, pero la cosa es que no solamente tenía miedo, pero él confió en Dios. Y, y creo que eso es la clave en todo esto, que aunque tenemos miedo, siempre tenemos que confiar en Dios. Seguramente uh, cuando Pedro caminó sobre el agua, seguramente él tenía miedo, pero él tenía confianza en Dios, que él podía caminar sobre el agua. Y dice, pero cuando perdió la confianza, se cayó. Cuando se quitó los ojos que estaban enfocados en Dios, se cayó. Entonces, así somos muchas veces que hemos tenido mucho miedo y confiamos en Dios en ciertas áreas, pero en otras áreas no. Y muchas veces a mí me encanta ver los cristianos nuevos, porque esos hombres y mujeres no les importa nada, solamente quieren hablar de Jesús todo el día hasta que te canse el oído. Te cansa el oído de tanto que ellos hablan de Dios. Mira, Dios es tan grande, Dios es esto, Dios es esto y esto y esto y esto y esto. Y yo me recuerdo en esa época de mi vida, yo no tenía miedo a nada porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Y eso es lo que muchas veces los olvidamos y muchas veces el enemigo trata de decir, mira, hoy tú pecaste, hoy tú hiciste esa cosa, mira, pensaste mal, hiciste mal, te abusaste y a poco el enemigo pone el miedo dentro de nosotros y tenemos que darnos cuenta que eso donde el enemigo quiere operar, quiere que nosotros tengamos miedo de cosas que no debemos tener miedo, porque tenemos que recordarnos que Dios ya ganó la batalla. Él ya es victorioso. Él ya es el gran yo soy. Nadie le puede ganar, nadie es más grande, nadie es más poderoso. Amén. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer para, ¿cómo se sobre a ganar este miedo que tenemos en nuestra vida? Dice, solamente creer en Dios, tener confianza en Dios. Pero ¿cómo hacemos eso, Abraham? ¿Cómo hacemos eso? Solamente podemos hacer así, sí, estando en oración, comunicación, siempre pensando en Él, escudriñando su palabra, porque ¿cómo vamos a conocer a alguien si no lo ponemos a leer la palabra? Amén. Entonces, ¿qué es lo que viene también en medio? ¿Puede venir cosas positivas también? Yo creo que sí. En los deportes, especialmente en deportes de pelea, como de MMA o de boxeo, tener miedo te da un poquito de adrenalina, o sea, adrenalina, y te ayuda a enfocarte más por el miedo para que no te peguen, para que puedas ser más rápido, para estar alerta, ¿me entiendes? Um, y también no solamente el miedo es malo, a veces es bueno. La Biblia dice que también el miedo o temor de Dios es el principio de sabiduría. Eso está en Salmos 111, verso 10. También dice que el temor a Dios les ayuda a quitarnos del pecado. Eso está en Éxodo 20:20. Y no solamente eso, también tener temor en Dios los ayuda a motivarnos a evangelizar y poder hablar a la gente, porque
más grande es el que está en nosotros que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Porque muchas veces la gente va a la iglesia y se queda en la iglesia y nunca evangeliza gente afuera de la iglesia, ¿entiendes? Y entonces, a mí me encanta hablar con mucha gente todo alrededor. Hablo normalmente de negocio, pero vienen las situaciones que la gente quiere saber de Dios o viene alguien y te dice, ¿qué tú crees de esto? Y ahí le meten, mira, yo creo que Dios puede hacer esto. Yo creo que Dios puede hacer otra cosa y empiezan a hablar las cosas de Dios. Amén. Y entonces lo que está pasando es que a veces los da miedo porque no sabemos, los da miedo por falta de conocimiento. Nos da miedo hablar a otra gente porque quizá lo sentimos como, ¿por qué yo voy a hablar de eso si yo estoy en pecado? Pero la cosa es que no somos ser hipócritas porque todos somos hipócritas. Todos fallamos, todos tenemos miedo en algo. A veces yo tengo miedo de hablarle a tal persona porque siento que me va a pegar o siento que algo va a pasar que Dios no quiere irme y no, Dios, yo no quiero, yo tengo miedo que diga algo malo y después se va a crear una problema más grande. Entonces, para mí, mira, una persona que puede decir que sí tenía miedo en las cosas que iba a pasar es Gideon, porque ese hombre, ¿quién puede ir y decirle, mira, vete para acá con 300 contra un ejército más grande, 10, 11 veces más grande que tú, y vas a ganar? Eso a veces, eso tiene mucha confianza para tener en Dios. También Abraham, cuando de la Biblia, dice que él también tenía miedo a perder su hijo, pero fue obediente y lo hizo. Y después Dios lo llamó amigo. Y no sé si nosotros somos hijos de Dios ahora, somos siervos de Dios, pero otra cosa que yo he aprendido que también quizás seamos no solamente siervos, pero amigos de Dios. Eso es la otra cosa más difícil, es otra cosa, otro nivel diferente, yo creo. Um, en Filipenses también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces nos olvidamos de eso porque hay problemas que pasan en nuestras vidas que son tan difíciles, cosas que no entendemos, cosas que no podemos comprender. Y decimos, wow, Dios, ¿en dónde estás? ¿Cómo voy a seguir este día? ¿Cómo voy a seguir en mi vida con esta tragedia que tengo en mi vida? Perdí el trabajo, perdí el negocio, perdí tal cosa. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Pero tenemos que recordar que Dios está ahí con nosotros siempre, eh, dándonos las fuerzas, fortalezándonos en todas sus promesas que tiene Dios y en todo lo que está pasando en el mundo. Solamente tenemos que tener confianza en Dios, ahora más que nunca. Las cosas no se están poniendo mejor, están poniendo peor. Y entonces, ¿en qué vas a poner tu fe? ¿En el Dios Todopoderoso o, en una persona aquí que está viva ahorita y mañana se puede? Tienes, yo le doy gracias porque Dios me ha quitado muchos temores, mucho miedo que yo he tenido en mi vida. Y no solamente que Dios está con nosotros siempre, fortaleciéndonos, siempre cuidándonos, pero Dios siempre también nos da la fuerza mentalmente y nuestros corazones para seguir adelante. Porque sí, viviendo en esta vida a veces da mucho miedo y tenemos miedo a muchas cosas, como yo tenía miedo a las muñecas, pero Dios siempre encuentra la forma para fortalecernos y solamente tenemos que estar en su palabra, tenemos que estar concentrarnos en oración. En, en eso yo me quiero terminar en los versículos que nos dieron. Um, que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la
con la diestra de mi justicia. La otra es el Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios hablaré su palabra, en Dios ha confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Y eso es poderoso. Tenemos que recordar eso y ponerlo en las tabletas de nuestro corazón para que no se olvide eso, porque cuando los tiempos difíciles vengan, los tiempos Dios va a estar ahí para sostenernos. Amén. Gracias, hermanos. Me parece excelente. No sé lo que los demás piensen, pero una palabra muy oportuna, una palabra muy para hoy, para ahora, una palabra que yo no sé, a los demás no le pasan, Abraham, solo a ti y a mí nada más nos ha dado miedo. A mí me dio miedo cuando el COVID, me ha dado miedo cuando hay veces que no alcanza la plata, me ha dado miedo y tenemos fe y predicamos la palabra, pero es inevitable. El otro día pasé por al lado de un perro enorme y tenía unos colmillos grandes el perro, ese era un perro amarillo y me dio miedo. Me acordé cuando en mi país, cuando niño, varias veces me mordieron los perros. Y es que el temor siempre está tocando la puerta. No podemos evitar que lo sintamos en un momento determinado, pero sí podemos evitar que haga morada en nuestro corazón. Gracias porque esos versículos que nos han traído nos recuerdan que aunque sintamos temor, aunque como dijo David, en el día que temo, en ti confío. Acordémonos, sintamos o no sintamos temor, no estamos supuestos a tenerlo, pero si lo sentimos, confiemos en Dios y la confianza en Dios va a arrancar ese temor y Dios da de lo que Él tiene, confianza, fortaleza, seguridad. Yo les bendigo a cada uno de ustedes. Me gustó mucho, muy buena palabra, Abraham. Bendigo a cada uno de los que nos están conectando. A ver, 36 conexiones. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si hacemos una oración? ¿Ok? En sentido general. ¿Me acompaña? ¿Está bien? Padre, te doy muchas gracias, Dios bueno, por tu palabra que nos habla, por esa palabra buena y oportuna en esta hora. Gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a siempre recordarla. Te pedimos que siempre nos ayudes a seguir los buenos ejemplos de hombres y mujeres que también en la Biblia sintieron presión, sintieron aflicción y temor, pero lo sobrepasaron, confiado en ti, de la mano tuya. Ayúdanos a ir adelante siempre. Puede ser que rujan los leones, los perros, puede ser que los problemas puedan, Señor, tener una voz alta. Por encima de todas las voces está la voz tuya que nos gritas desde el cielo. Confiar en mí. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Muchas gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias por el valor que tú nos diste. Tú nos diste un gran valor. Tú pagaste un gran precio por nosotros. Quiere decir que valemos para ti. Y nadie mejor que tú sabe cuidar lo que te costó. Nadie mejor que tú sabe cuidar lo que es tuyo. Gracias por cuidarnos. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo temor, toda angustia, toda zozobra, toda ansiedad y abrazamos el día de mañana por fe, confiado que estarás con nosotros. En el nombre lindo, dulce y poderoso de Jesús. Amén y amén.